La cerámica ha resistido con el paso del tiempo, dejando su huella en la identidad cultural de Colombia. Cada pieza hecha por las manos de los artesanos lleva consigo el sello de una cultura, de una región y de un legado ancestral. Los muiscas, de hecho, son sus predecesores. Para ellos la alfarería era un arte afín a su cosmovisión, que acompañaba a los muertos en su viaje al más allá. El Alto Ricaurte en Boyacá fue territorio muisca que estaba dividido en cacicazgos, como los pueblos de Ráquira, Sáchica, Tinjacá, Sutamarchán, entre otros. La cerámica es muy importante, no solo para los muiscas, la cerámica es importante para casi todas las culturas. Es decir, es uno de los vestigios materiales que más ha permitido a los arqueólogos estudiar las culturas que no tienen escritura. Digamos, los indígenas comunes y corrientes, que no eran chamanes ni sícuas, sino parte de las comunidades de esas poblaciones, generalmente se enterraban en tumbas en la tierra, se excavaba y se enterraban casi siempre en forma fetal, con ofrendas muy sencillas de alimentos para el viaje hacia el mundo subterráneo, hacia el más allá. Estas jarras son muy importantes porque representan al ser humano, pues son antropomorfas, pero sobre todo son jarras rituales, es decir, son diferentes de las jarras que usaban comúnmente para cocinar y para consumir agua y demás. Están decoradas, es decir, que se sabe que entonces son jarras que estaban enterradas, es decir, en una tumba. Y allí ellos lo que hacían era introducir la chicha que le servía de bebida espiritual al difunto. Un gran descubrimiento de cerca de 7 tumbas, estas que datan del periodo muisca, estamos hablando de alrededor de 1500, 1550, y también algunos ajuares funerarios, como piedras para cortar, como también algunos tipos de vasijas, donde seguramente fueron guardados algunos materiales. Cuando uno conoce lo que tiene, podemos primero cuidarla y segundo también mostrarla al público. Todos los hallazgos han permitido identificar quiénes somos, de dónde venimos, inclusive hacia dónde podemos ir. Durante este viaje del pasado al presente, vamos de Sáchica, donde se encontraron restos de tumbas muiscas y la alfarería funeraria que las acompañaba, hasta Ráquira, el epicentro actual de la cerámica, pasando por Sutamarchán y Tinjacá, otros pueblos boyacenses marcados por la historia indígena, en los cuales se preserva la tradición de crear piezas artesanales hechas de barro. Como resultado de su herencia indígena, Ráquira, cuyo nombre significa pueblo de olleros, se convirtió en el corazón de la alfarería en Boyacá. El trabajo del hombre era en la agricultura y ayudando a traer la arcilla que se traía al hombro y ayudando a podar los potreros, porque anteriormente aquí en Ráquira se quemaba, era un decir que con leña. Ya vino la cosa de prohibir la tala de los árboles, del roble. Por medio de Artesanías de Colombia trajeron algunos estudios a enseñarle a la gente cómo hacer los hornos de carbón. Con el tiempo vino un señor, entonces él quiso decir, yo voy a montar mi tienda. Y empezó a ir por las veredas, por los campos a encargar cositas para la tienda. Ese señor vendía como arroz, fue la primera tienda que montaron en Ráquira. Y ya de ver que, pues ya todo el mundo empezó a querer así, y fueron transformando la calle, esa de venir alguna gente a comprar, que véndame el lotecito, que tal, y fueron vendiendo algunos sus lotes y ya transformaron esa calle. Para que el pueblo fuera más famoso, hubo un alcalde que lo inscribió para ser el pueblo más lindo de Boyacá, entonces Ráquira lo ganó. Entonces en esa cuestión hubo mucha información para que el pueblo fuera más turístico. Las mujeres artesanas han sido quienes mantienen viva la tradición, creando ollas, múncuras y vasijas para el uso cotidiano. Sin embargo, en las últimas décadas ha aumentado el valor comercial de la cerámica.
Se estima que el 80% de la población se dedica a la fabricación de utensilios de arcilla como sustento principal para sus familias. Si no fuera artesano, no tenía de qué un sustento acá. Inclusive me dicen ya mis hijos o mi esposo, no, ya no trabaje más en eso de, mire que ya a usted le duelen las manos para trabajar, mire, ya no se esforce más. No, pero es que hay que trabajar, mire, ya viene una gentecita a pedirme 500 basecitas, no, hay que hacerlas porque todavía pues, sí me duelen mis manos, pero igual pues todavía uno hay que bregar a sobresalir y pues hasta cuando uno se pueda mover, pues dale al trabajo mientras tanto. Sí, esa es. Desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Se agrega la medida del agua, es mitad agua, mitad barro. Después se empieza a trabajar el motor hasta que se vuelve así. Entonces hay que irle agregando el barro constantemente, poco a poco. Y él se espesa, se le agrega un silicato, un químico que se compra se llama silicato. Y él hace que coja, nosotros le llamamos acá hebra o espesor, ¿sí? Entonces se le agrega el silicato, se le vuelve a echar más barro y él sigue moliendo. Más o menos el proceso tarda 1 hora. Después de que tarda 1 hora, entonces ya lo pasa uno acá a las canecas y se limpia, se cola en una malla muy fina, una especie de velo. Se cola para que todas esas impurezas, arenillas, palillos que vienen de la mina quede libre y se pueda trabajar. Más o menos 20 minutos. Eso también tiene su tiempo, no puede dejarse mucho porque él se cuaja y queda pesado. Y pues la gracia es que quede un loro pesado. Sí. Y acá se echa la mercancía y dura más o menos de 10 a 12 horas con gas natural. A pesar de este arduo oficio, los artesanos no reciben una buena compensación por su trabajo, ya que el valor de los productos es muy económico en el mercado. Un candelero hay de 2 precios, uno que es natural, ese se vende a la docena a 6.000 pesos. El blanco decorado se vende a 8.000 la docena. 5 campanitas que llamamos un juego vale 1.200 pesos. El turista baja es al pueblo y en el pueblo están los almacenes. Para nosotros como artesanos no son precios justos porque muchas veces el que gana es el intermediario. Uno termina más o menos de que de pronto uno trabaja a pérdidas. Entonces nosotros como artesanos tendemos a que trabajamos pero como por medio sobrevivir. En Ráquira tú vas a un taller y encuentras una pobreza increíble, pobreza mental y pobreza de cosas. El artesano de Ráquira está enseñado a ponerle precios muy baratos porque le da miedo que no venda, porque mi vecino también vende barato. Entonces si yo vendo caro a mí no me van a comprar si no le compro a usted lo barato. Creo que se trabaja más en Ráquira por mantener contento y yo creo que un trabajo pues debe dignificar. Rosa María Jerez ha sido la mayor exponente de este arte en Ráquira. Ella aprendió a hacer artesanías con su madre, quien siempre había visto la alfarería como piezas utilitarias, pero ella quería convertir la arcilla en piezas con valor espiritual. Entonces yo me acordaba de que mi madre nos decía de la vida de la Virgen. Esa fue la explicación que mi madre me dio. La comparación del yeso, que se trabajaban igual que el barro, que era una masa blandita, lo iban haciendo y luego se secaba para que quedara duro como una piedra. Pero para hacer los rostros, que eran unos modelos, unos moldes, y para eso estudiaban arte. Esa comparación que ella me hace del yeso igual que el barro, me quedó aquí. Si el yeso es igual que el barro, porque yo siempre del barro veo que hacen solo vasijas, solo la olla, el chorote, la paila y la cazuela. Y si es lo mismo, ¿por qué del barro no harán las estatuas, las esculturas? Si es igual y lo trabajan igual, yo quiero hacer la imagen de la Virgen que me quedó aquí grabada, esa mirada, ese foco de sus ojos. Por medio de su arte logró consolidar sus sotilias,
las cuales son reconocidas a escala internacional. La herencia cultural vive en sus piezas únicas. Ahora ayúdeme usted. Mi madre me dice, ¿y yo qué le voy a ayudar a hacer lo que yo no sé hacer? No, tranquila mamita, yo no la voy a mandar a hacer porque yo sé que usted no sabe hacer eso. Pero yo sé que usted sí puede, se llama a hacer arepas. Es hacer una arepa grande de barro para hacer los retablos, o sea, la lámina de barro, para empezar a cortar los pedazos para armar las paredes de las iglesias. Eso ya se entusiasmó y llegó el mejor arepa ahí, armó otra y allá. Y cuando ya armé paredes y ya cansada la espalda, como que me enderezo un poquito y cuando veo allá al lado a mi madre, una pared alta, otra torcida de para acá y la otra de para acá, sacaron un artículo en la revista, si no estoy mal, en la revista Credenciales. Queremos conocer a María Otilia. ¿Quién es María Otilia Ruiz de Jerez? Y queremos conocer sus obras de Gaudí. Me tocó dejar de hacer sus ollas y empezar porque usted viene a buscarme, y a querer ver mis obras, que yo no tengo nada. De ahí es donde nacen las Otilias. Las Otilias han logrado valorizar sus obras en el mercado a diferencia de los distintos artesanos que habitan el municipio. El camino que yo escogí en la cerámica fue un camino de venta masiva, de tratar de vender y vender y vender, de buscar clientes y vender. Entonces, en ese camino, pues se convierte en una persona repetitiva. Entonces me cansé de repetir y de no crear, de no hacer cosas que tal vez pudiera hacer todos los días de alguna manera diferente. Siempre había un patrón y un modelo porque finalmente nosotros teníamos un catálogo. En la artesanal, que se trabaja todo a mano, es mucho más duradera, por lo menos en duración como para romperse. También que lleva el valor que fue una artesanía, no fue una industria, entonces algo que se pierde muy fácil porque la industria llega con sacar series, sacamos una serie que una vasija igualita a la otra y así sucesivamente sacar miles, mientras que a mano vamos a tener una artesanía, una vasija única, porque nunca nos va a quedar una pieza igual a la otra. Actualmente se están generando iniciativas para que los locales y turistas conozcan la cultura. Hay muchos tipos de turismo, hay turismo masivo, hay una cantidad de turismo que puede ser dañino para las comunidades y para el propio patrimonio, ¿no? Entonces yo lo que los invito es a que se interesen más que por solamente la selfie o la estética de los lugares, también por la historia que hay detrás de esos lugares. Esa historia se las podemos contar emprendimientos como Agencia Aborigen. Las empresas de turismo cultural sostenible deben abogar por la conservación de los sitios de interés cultural, como las pinturas rupestres. Lo otro, tener una responsabilidad social con las comunidades, es decir, que las comunidades se apropien también de estos lugares. Tenemos un hotel que se llama Voy Acá, queda tan solo 10 minutos de Villalba y 5 de Sáchica. Entonces ese es mi oficio, la hotelería, pero a través de el hotel ofrecemos un taller de alfarería, taller que es lúdico, recreativo. Se le ofrece a los huéspedes y también pues a las personas de afuera, pero pues hacemos que la gente se embarre un poco con la arcilla. En la región, algunas personas que enaltecen esta práctica históricamente ancestral se han unido para que los colombianos nos acerquemos más a nuestra cultura y seamos más conscientes de su valor. Aunque la gente lo vea solamente como un souvenir, solamente como un recuerdo que se pueden llevar para sembrar una matica y demás, aunque solo se vea así por los turistas en general, detrás de eso sí hay una concepción, una reivindicación indígena. Por eso el artesano de Ráquira, por ejemplo, que hacen ollas generalmente, es tan orgulloso de su oficio. Es porque es algo que está en su memoria colectiva, es algo que está en su oralidad, es algo que está en su identidad. Entonces por eso para ellos es tan valioso. Para muchos artesanos de Ráquira la artesanía en arcilla significa muchísimo. La vida nuestra, las tradiciones desde muchas
generaciones atrás. Nace el sol en Candelaria, se oculta por la laguna y va cubriendo a su paso el suelo que dio mi cuna. Nace el sol en Candelaria, se oculta por la laguna y va cubriendo a su paso el suelo que dio mi cuna. Tengo el